Miren, como la semana pasada os compartí, son muchos los que buscan la felicidad. De hecho, la mayoría de los seres humanos buscan la felicidad. El ser humano necesita sentirse satisfecho, realizado, completo. El ser humano necesita sentir plenitud en su corazón y en su alma. Gran parte de la tristeza que muchas personas sienten en su corazón, gran parte de las depresiones, angustias y aflicciones que el ser humano experimenta es fruto de la insatisfacción, es fruto de no sentirse completo en ningún área o en algunas áreas de su vida. Amén. Pero miren, yo les decía la semana pasada que cuando Dios nos creó y nos puso en el huerto, cuando Él nos creó, hermanos, nos puso en el huerto y Él nos creó de una forma completa y plena. Para el hombre su satisfacción no era el huerto, para el hombre su plenitud no radicaba en la belleza de la naturaleza ni de los animales, sino que la plenitud del hombre radicaba en la comunión íntima y estrecha que mantenía con el Dios tres veces santo. Esa plenitud era tan perfecta, hermanos, que el hombre y Dios podían caminar al atardecer juntos por el huerto. Esa confraternidad que mantenían hacía que el hombre y la mujer pudieran sentirse los seres más dichosos de toda la creación. Amén. Cuando el pecado entró en el hombre, esa plenitud y esa satisfacción que el hombre sentía quedó interrumpida y el hombre trató de buscar en lo terrenal lo que solamente y únicamente había podido disfrutar en Dios. Y trató a través de el poder, a través de la acaparación de diferentes beneficios terrenales, satisfacer esa insaciable necesidad de plenitud y de gozo en su corazón. Los hombres podían y las mujeres podían estar llenos de bendiciones, de familias, de hijos, de posesiones, pero podemos ver que a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la historia secular, el hombre ha mantenido una insatisfacción en su corazón, todo aquel que no tenía una comunión con Dios. Amén. Dicho esto, hermanos, todos los que estamos aquí en esta mañana, si hay algo que tenemos en común, es que todos de aquí queremos ser felices. Todos de aquí queremos sentirnos plenos. Dicho esto, tengo que deciros que a diferencia de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, los cristianos, los verdaderamente cristianos, si se nos puede reconocer por alguna cualidad o rasgo, es porque somos personas que mantenemos un gozo que está por encima de circunstancias y sentimientos. A diferencia de las personas que no tienen a Cristo, los cristianos tenemos ese rasgo y esa identidad de que el gozo que hay en nuestro corazón está sobre todas las cosas que puedan suceder bajo el sol. Eso no quiere decir, hermanos, que el cristiano no sufre, eso no quiere decir que el cristiano no se aflige, eso no quiere decir que el cristiano no llora. Estoy diciendo que el cristiano genuino, si por algo se le puede identificar, es porque su gozo está por encima de la aflicción. Es que su gozo está por encima de las lágrimas. Es que su gozo está por encima del dolor. Y como Jesucristo dijo en el libro de Hebreos, puesto su gozo delante de él, enfrentó la cruz y enfrentó la humillación. Amén. Jesús, viendo el resultado que iba a proporcionar ese gran sacrificio que nuestro amado Dios hizo, puesto el gozo delante de él, viendo el fruto, dijo, merece la pena. Amén. Miren, el objetivo de este sermón no es darte una lista de cosas para realizar, porque eso sería muy fácil, hermanos. El objetivo de este sermón es estimularte para vivir una vida plena y feliz en la cruz. Yo la semana pasada os guiaba a través de la palabra del Señor que una persona plena y feliz es aquella que vive una vida en forma de cruz.
Yo os decía la semana pasada que una persona que realmente siente esa satisfacción que el mundo no genera, que los hombres no generan, que las mujeres no generan, que los placeres de esta vida no generan, la única forma que el ser humano tiene para ser feliz es una vida cruciforme, hermanos. Una vida en forma de cruz. Y yo os decía la semana pasada que parece muy paradójico y contradictorio lo que estoy diciendo, un símbolo y un símbolo de tortura como medio para la felicidad. Es de locos, pero es que la Biblia dice que la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que creemos, es poder de Dios. Hay mucha felicidad en una vida cruciforme. Hoy más que nunca necesitamos una motivación interna determinante para poder vivir una vida en cruz. Si no hallamos satisfacción en la cruz, difícilmente podremos seguir adelante. Si Cristo no es suficiente, déjame decirte, difícilmente podrás seguir adelante en tu vida familiar. Si Cristo para ti no es suficiente, si la cruz no es suficiente, hermano, difícilmente podrás hallar satisfacción en alguna otra cosa más. Para que ocurra un cambio profundo en nosotros, he llegado a la conclusión que necesitamos no solo que nuestras ideas sean desafiadas o que nuestras mentes cambien. Más bien nuestros deseos y anhelos deben refinarse, hermanos. Nuestros deseos y anhelos incluso deben ser hechos nuevos. Nuestros deseos y anhelos deben ser hechos nuevos. Nuestra mentalidad debe de cambiar para poder definir lo que realmente nos apasiona y nos genera satisfacción. Jóvenes, necesitamos despertar y resetear nuestra mente, porque déjame decirte, el alcohol no es sinónimo de felicidad, el sexo no es sinónimo de felicidad. Os digo más, todo eso desmedidamente es amargura y dolor. Pero el mundo está redefiniendo lo que es felicidad y lo que es plenitud, pero nosotros que hemos llegado a la verdad en Cristo no podemos amoldar nuestro entendimiento al sistema de este mundo que basa la felicidad en el egocentrismo y en el hedonismo, hermanos. Más bien nuestros deseos y anhelos deben refinarse, incluso hechos nuevos. Tenemos que reimaginar lo que hace que una vida sea buena, lo que cuenta como una vida exitosa y una vida que vale la pena vivir. Debemos de redefinir realmente ese concepto. Para ti, ¿qué es una vida buena? Para ti, ¿qué es una vida que realmente contiene éxito? Todo debe ahora ser reinterpretado a la luz de la cruz. Todo debe de ser reinterpretado a la luz de la cruz, hermanos. Todo esto es necesario considerar para que podamos descubrir el gran tesoro de la plenitud y de la felicidad, cosa que todo el mundo busca y que no todos hallan. Son muchas las personas que están dedicando su vida completamente a diversas cosas, pensando que les va a generar plenitud y satisfacción. Hoy a las 3:30 me he despertado y ya no ha habido forma de dormirme. Y pensaba en muchas cosas, la verdad. Pero una de las cosas que pensaba, que vino a mi mente, fue cuando el rey David expresó: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Hermanos, si hay algo que puede definir a un cristiano verdadero, es el gozo de sentirse propiedad de Cristo. Es el gozo de saber que le perteneces a Él. Es el gozo de saber que un día nos espera una eternidad con Él para siempre, hermanos. El objetivo del ser humano no debe ser ni debe estar centrado en la plenitud y la felicidad, sino en la gloria de Dios y consecuentemente con eso hallar la plenitud y esa felicidad. El problema es que la felicidad la centramos en nosotros. El problema es que la felicidad la centramos y la plenitud la centramos en nosotros. Pero si el hombre vuelve otra vez a la necesidad primaria para la que fue creado, que es la gloria de Dios, hallaremos la plenitud y la felicidad. ¿Qué quieres decir, Samuel? Que dejes de vivir para ti mismo. Que dejes de intentar acaparar y intentar de satisfacerte de esa manera tan egocéntrica y empieces a sacrificarte de una manera cruciforme para dar la gloria a Dios.
De esa manera podrá ser la mujer y el hombre más pleno y feliz que pisa la tierra. La Biblia nos enseña que nuestra plenitud o felicidad como seres humanos no es algo que este mundo pueda producir. No depende de las circunstancias que nos rodean, sino que dependen de algo más allá, que es Dios. Amén. La felicidad y la plenitud no dependen de las circunstancias, porque déjame decirte, la palabra felicidad humanamente no existe. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de un conjunto de formas y de cosas que para que se den en conjunto es tan imposible, hermanos, porque cuando no te falta una cosa, te falta la otra. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. La Biblia de las Américas dice: así dice el Señor: no se glorie el sabio en su sabiduría, ni se glorie el poderoso en su poder, ni se glorie el rico en su riqueza, mas el que se glorie, glóriese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Amén. Vuelvo a repetirlo, parece que falla Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor: no se glorie el sabio en su sabiduría, ni se glorie el poderoso de su poder, ni el rico se glorie en su riqueza, mas el que se glorie, glóriese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Miren, el Señor nos dice en su palabra que estas tres cosas, el poder, la sabiduría y la riqueza, cosas que el hombre persigue, a la luz de la eternidad no deben ser motivo de gloria. Aquí acabamos de leer tres cosas: sabiduría, riqueza y poder. Pero el Señor nos está diciendo a través de esta palabra que a la luz de la eternidad estas cosas son vanas. El hombre persigue poder para sentirse pleno, el hombre persigue riquezas para sentir felicidad, el hombre persigue sabiduría para a través del conocimiento sentirse satisfecho, pero a la luz de la eternidad para el Señor son vanas. La verdadera satisfacción, versículo 24, y gloria, si alguien se gloria en lo que dice el versículo 24, que es: mas el que se glorie, glóriese en esto. ¿En qué? De que me entiende y me conoce, porque el que me entiende y me conoce es un hombre feliz. Porque el que me entiende y me conoce es un hombre pleno. Miren, que no se trata de que persigas el amor de tu vida aquí en esta tierra, porque no te generará la satisfacción que tú necesitas. Que no se trata de que acapares millones de euros en una cuenta corriente. Que no se trata de que asciendas en el escalafón del poder de este mundo. Se trata de que le conozcas al crucificado en su forma íntima y personal, para que cuando Él te dé de ese agua de tu interior brote en ríos de agua de vida. ¿Cuántos lo creen? Por eso Pablo coincide con Jeremías y en la carta de Filipenses dice, Filipenses 3, 10 y 11. Hermana Ruth, Dios te bendiga. Le he hecho gracia, no sé por qué, pero le he hecho gracia. Me he confundido una palabra. Sí, ¿no? Muy bien. A Dios la gloria. Filipenses 3, 10 y 11. Quiero conocer a Cristo y experimentar, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Filipenses 3, 10 y 11. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra forma, otra manera, la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo coincide con el profeta Jeremías, y el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 3, 10 y 11, la Nueva Traducción Viviente: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo expresa el gran deseo de conocer a Cristo. Él
había hallado toda fuente de plenitud y felicidad en el conocimiento de Cristo. Para Pablo ya no había otra cosa. Pero señores, ¿quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un gran erudito. El apóstol Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo fue un hombre que tenía un gran reconocimiento en el mundo de los fariseos, hermanos. Y todo lo tenía por basura con tal de así conocer a aquel que lo llamó. Todo lo tenía por basura. Es decir, lo que al hombre le genera felicidad, a él ya no le generaba ninguna. El reconocimiento del pueblo de que le servía si no conocía a él. ¿Entendéis, hermanos? Lo que al hombre realmente satisface es conocer a Dios. No te olvides que eres cuerpo, alma y espíritu y un ser creado por él. Y el único que puede realmente generar satisfacción a lo que él ha creado es el Creador. Hay gente que busca la satisfacción en lo creado. ¡Qué erróneo! ¡Qué inconsciencia! Buscar satisfacción en lo creado cuando el único que puede generar esa satisfacción es el Creador. Pablo expresa el gran deseo de conocer a Cristo. Él había hallado toda fuente de plenitud y felicidad en el conocimiento de Cristo. De hecho, hermanos, el mismo capítulo, él expresa que todo lo tenía por basura con tal de conocerle a él. Pero fíjense, no solo Jeremías nos muestra la fuente de la plenitud y la felicidad, y no solo el apóstol Pablo nos muestra también la fuente de la plenitud y la felicidad, sino que el propio Jesús, fuente eterna, nos dice en Juan 17:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Fijaos. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. La vida eterna no solo se asocia a una vida larga. Cuando hablamos de vida eterna, hablamos de vida completa. Cuando estamos hablando de términos de vida eterna, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una vida unida a Cristo. Eso es la vida eterna, una vida unida a Dios. Una vida en plena plenitud. ¿Y qué es la plenitud eterna? ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Que no es que conozcas a multitud de gentes. Que no te confundas. Que es que le conozcas a Él, que estás vagando por la vida intentando satisfacer esa necesidad tan grande e imperiosa que tienes en tu corazón, buscando sentirte satisfecha. Miren, hay gente que siente tanta insatisfacción que recurre a la cirugía estética, por ejemplo, para sentirse bien consigo misma o consigo mismo. La insatisfacción que siente tan grande en su cuerpo físico realmente es un reflejo de su corazón y de su alma. Por eso cuando se hace una liposucción lo siguiente es hacerse la nariz y después hacerse pues diferentes cosas que se hacen, ¿verdad? Porque hay una insatisfacción en su alma que lo que está buscando realmente es la plenitud que su corazón no puede sentir. Pero déjame decirte que no son las cirugías estéticas. Que no, hermanos, que no nos confundáis, que no es viajar por el mundo. Miren, a mí me encanta viajar por el mundo. Tengo un nieto que vale un imperio. Vale un imperio ese nieto que yo tengo. Cuando escucha a su abuelo predicar, ya que no dice la iglesia amén, le está diciendo el amén, ¿eh? Me encantaría viajar, me encantaría visitar países. Por identidad y carácter soy un hombre de riesgo. ¡Me encantaría! Pero hermanos, la satisfacción no es que visite los países. No busques la satisfacción en las aventuras. Busca la satisfacción en aquel que ha creado los cielos y la tierra. Amén, hermanos. El salmista dice, o decía, en el Salmo 73, 25 y 26, en la Nueva Traducción Viviente, fijaos lo que dice el salmista. Abre su corazón, lo expone y a pecho abierto dice: ¿a quién tengo en el cielo si no es a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre.
Es increíble. Qué pena no tener esa traducción, ¿eh? Hermanos de sonido, quiero todas esas traducciones ahí. Descargarlas, por favor, que es una bendición. Salmos 73, 25 y 26, nueva traducción viviente. ¿A quién tengo en el cielo si no es a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Miren, el salmista ha experimentado lo que es tenerle a él. El salmista es David, un hombre que tenía todo, hermanos. Era rey, el pueblo le seguía. Era rey, tenía cientos de concubinas para él, hermanos. Era rey, era un hombre que disfrutaba de la bendición del Señor. Pero déjame decirte, sobre todas las cosas, para David, la parte más principal de su vida era tenerle a él. Hermanos, para David era una necesidad imperiosa, por eso expresa: ¿a quién tengo en el cielo si no es a ti? ¿De qué me sirve el reino sin ti? Devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando David peca y esa intimidad con Dios es interrumpida, David nunca dejó de ser hijo por el pecado que hizo. Nunca dejó de ser hijo, que quede claro. Sí es cierto que el pecado interrumpe la comunión y la intimidad con Dios, ¿vale? En ese momento que David peca, hermanos, siente tal insatisfacción en su corazón que, como él ha experimentado lo que es tenerle a él, lo que es sentirle a él, lo que es descansar en él, lo que él ha experimentado es el refugio. Él ha experimentado estar con él en lugares de delicados pastos, hermanos. Él ha experimentado estar con él en lugares tenebrosos y de muerte. Por eso él dice: ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo mi fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Gloria al Señor. El salmista aquí no está diciendo que no hay nada en la tierra que no tenga valor. No está diciendo eso. Sino que a la luz de lo que Dios es, todo lo demás es insignificante. Miren, un buen trabajo tiene valor, ¿vale? Una buena familia tiene un gran valor, hermanos. Pero a la luz de lo que es Dios y lo que es la eternidad, no se puede equiparar. La insatisfacción que sientes es porque has buscado la satisfacción en tus hijos, pero tus hijos te la han liado algunas veces, ¿eh? La insatisfacción que sientes la has buscado en tu esposo, pero que no te la va a dar esa satisfacción tu esposo, ni tu esposa tampoco. No la vas a... No. Hermanos, somos seres espirituales. Y la insatisfacción que sientes solo puede llenarla Él. Por eso una persona que está conectada con Cristo tiene una familia de bendición, tiene unas relaciones de bendición, no exentas de problemas, pero sí de bendición. ¿Por qué? Porque no basamos nuestra necesidad en el que tenemos enfrente, sino en el que está en el cielo. Resumiendo, ¿qué dice la Biblia sobre la fuente de la plenitud? Para Jeremías, la mayor gloria humana es conocer y entender a Dios. Para Pablo, tiene tantos deseos de conocer a Cristo que está dispuesto a sufrir con Él y participar de su muerte. Para David, afirma estar fuerte en su corazón a pesar de que mi carne y mi corazón puedan desfallecer. Para Jesús, la vida eterna es conocer a Dios y conocerle a Él, Jesucristo, Hijo de Dios. Contrario, lo que muchos piensan no es la abundancia material ni el conocimiento humano que llena al hombre. El hombre puede disfrutar de plenitud, de gozo, pero en su presencia. El hombre puede disfrutar de satisfacción, plenitud y gozo, pero en la presencia de Dios. Por eso hay tanto amargamiento en los cristianos. Yo decía la semana pasada que si algo debe de caracterizar a los cristianos, el rasgo que debe de identificarlos es el gozo por encima de las aflicciones o por encima de las circunstancias adversas. Eso debe diferenciar a los cristianos. Pero lo que no puede ser es que, hermanos, podamos ver a cristianos hoy en día tan amargados.
¿Dónde está el gozo, hermanos? El hombre puede disfrutar de plenitud de gozo, pero en su presencia es a su diestra que se encuentran los deleites, hermanos. Por eso dice el salmista en el Salmo 16, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¿De verdad no te llena de gozo esto? Oh, miren, el problema es que debemos de resetear nuestra mente. ¿Dónde estás buscando la felicidad y la satisfacción? ¿En las notas académicas? Cuando sacas un 10, todo paz y gloria, pero ¿y cuando sacas un 5, qué pasa? ¿Dónde buscas la felicidad? ¿En la respuesta que hayas en tus amistades? ¿En el reconocimiento que pueda hacer la gente de ti? Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Que no es vivir con la sociedad o con la familia, es vivir con Él. Si no le tienes a Él, no tienes nada. Es beber de Él lo que produce una fuente de agua viva en nosotros. Por eso Juan capítulo 4, versículo 10, Juan 4:10. Dice la palabra del Señor en Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? En otras palabras, si tú conocieras a Dios y me conocieses a mí, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. La comunión con Dios es felicidad. La comunión íntima con Dios es felicidad. Pero, hermanos, una serie de preguntas quiero hacer. ¿Cómo podemos alcanzar esta comunión? Primera pregunta. ¿Cómo podemos alcanzar esta comunión? ¿Qué palabras debemos de decir? ¿Qué acciones debemos realizar? ¿Qué sacrificio debemos hacer para alcanzar este nivel de dicha, para tener felicidad? Miren, por no poner a otra persona, le pongo a él porque tengo confianza con él. Eduardo vive muy tranquilo y muy bien. No tiene responsabilidades familiares ni matrimoniales, dicho sea de paso. ¿Vale? Tiene una casa, un techo. Económicamente es un hombre estable. No le estoy vendiendo, ¿vale? No le estoy vendiendo. Se relaciona con buena gente, sano, ¿verdad? Tiene todas las cualidades para ser un hombre feliz, ¿verdad? Pero miren, yo a Eduardo le he conocido cuando tenía todo esto y aún así estaba perdido. Esto mismo que tiene ahora, Eduardo lo tenía antes. Y yo a Eduardo le he conocido cuando estaba en el mundo de las drogas. Él estaba en el mundo de las drogas. Y él tenía todo esto. Y la pregunta es, bueno, Eduardo, un hombre sin responsabilidades ni dolores de cabeza, con su casa pagada, su dinero mensual, su trabajo mensual, ¿cómo es posible que recurras al mundo de las drogas? Fácil, hermanos. Porque tener una casa, tener un buen colchón económico o buen trabajo laboral que todos los meses te rinda, no te genera la satisfacción. En cambio, cuando conoció a Cristo, de una vez por todas, fuera el mundo, fuera las drogas y fuera todo. Tiene lo mismo que tenía antes, la diferencia es que la ha conocido a Él. ¿Entienden, hermanos? La diferencia es que la ha conocido a Él. Si la comunión con Dios es felicidad, si la verdadera felicidad es conocer a Dios, si la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, si como dice Jeremías, uno no se tiene que gloriar en nada más que conocerle a Él, si como Pablo dice, estoy dispuesto a conocer a Cristo, la pregunta es, ¿cómo podemos alcanzar ese nivel de comunión que llena nuestro corazón? ¿Cómo podemos experimentar la plenitud que experimentó el apóstol Pablo? ¿O es que el apóstol Pablo era un ser sobrenatural? ¿O es que el profeta Jeremías era un ser que no era como nosotros? Hermanos, eran hombres como nosotros, sujetos a debilidades. La diferencia es que ellos vivían en comunión íntima con el Creador.
Por eso David pudo experimentar lo que era tenerle a él. Por eso el apóstol Pablo pudo decir que todo era una basura con tal de tener a Cristo. Como acabamos de decir, ¿qué palabras debemos de decir? ¿Qué acciones debemos de hacer? Debemos realizar, qué sacrificio debemos de hacer para alcanzar ese nivel de dicha y de gozo que realmente se muestra en nuestra cara y en nuestro cuerpo, y seamos personas de influencia para los demás. Hermanos, miren, cuando una persona se acerca y te transmite gozo y alegría, da gusto, de verdad. Pero es que la realidad es que muchos que tienen a Cristo lo que único que dan es pena. Y es inaceptable, hermanos, porque independientemente de nuestra situación, nosotros somos agentes de influencia. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Caídos, pero no derrotados. Podemos estar debilitados, pero no destruidos, hermanos. Tenemos a Cristo de nuestra parte. Dios no responde a la pregunta, ¿qué me hace feliz?, como el ser humano responde a esa pregunta. Porque si yo le pregunto ahora a los que están en la calle, muy buenas, ¿a usted qué le haría feliz? Bueno, pues tener 10 millones de euros en la cuenta, tener un Ferrari, tener una casa en el campo y otra en la ciudad. Y te van a nombrar un montón de cosas, ¿vale? Pero Dios no responde a esa pregunta como responde el ser humano. ¿Qué es lo que te hace feliz? Miren la gloria divina de Dios. La gloria divina de Dios no apareció como el ser humano esperaba que apareciese. Sí. Jesús entró en el mundo no con la pompa real que todo el mundo podía imaginar. Él no entró a caballo con toda la corte celestial que le siguiese. No, Él no entró en el mundo de esta forma ni de esta manera, ¿verdad? Él entró con humildad, tomando forma de siervo e incluso lavando pies. Él entró así en este mundo. Es decir, todo lo contrario al concepto de gloria humana o de plenitud humana o de poderío humano. Cuando Dios decide venir al mundo, Él viene de una forma contraria a la forma que el ser humano piensa. Totalmente contraria. Aparte del tesoro de las enseñanzas de Jesús, su forma de vida en los tiempos que Él estuvo en la tierra es en sí mismo, como os dije la semana pasada, un mensaje. Es decir, no solo lo que Él dijo, sino como Él vivió, es un mensaje para todos nosotros. Entiendan esto. Cuando Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, era todo Dios y era todo hombre. Cuando Él se encarnó y vivió su forma humana, hermanos, cuando Él se encarnó y vivió esa forma humana, Él realmente experimentó todo el dolor, todas las aflicciones. Aún así el gozo siempre estuvo delante de Él. ¿Por qué Dios decide una vida sin esplendor ni pompa real para su Hijo? ¿Por qué? ¿No nos dice esto algo acerca de los criterios que usamos para evaluar el éxito en esta vida? Él vino al mundo, no vino con pompa real, Él vino en forma de siervo. Todo lo contrario a lo que nosotros podemos pensar. Y si pensamos en la cruz no solo como un instrumento de tortura, sino que empezamos a pensar en la cruz como el medio para la felicidad. Todo lo contrario a lo que nosotros pensamos. Un símbolo de tortura, un símbolo de sufrimiento. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no resetear nuestra mente? Jesús murió en la cruz, pero su vida entera fue caracterizada por una vida en cruz. Y quisiera que hiciéramos un esfuerzo y pudiéramos pensar en la cruz, no como ese instrumento de tortura, hermanos, sino como un medio para nuestra felicidad. Por eso dice 1 Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 21, en la Nueva Traducción Viviente dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dice las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos o los estudiosos o a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Increíble.
Dios no usó una sabiduría humana para alcanzar al hombre, usó un mensaje ridículo. Hermanos, que la salvación esté a través de la cruz, no es ridículo. Que un hombre venga, Dios se encarne en forma de siervo y muera en la cruz. De verdad, hablo en conocimiento humano, quiero que entendáis esto. Para el hombre humano, ¿esto qué es? Una ridiculez. Todos los judíos que esperaban, un Mesías que, Salvador que gobernara Israel, es lo que esperaban, ¿verdad? Este mundo piensa en la felicidad, en la plenitud, en la gloria, de una forma, de la manera que Dios le parece ridícula. La decisión de Dios de venir a este mundo y vivir una vida cruciforme para morir crucificado es en sí mismo un mensaje grande y elocuente para todos nosotros. Estoy acabando y quiero que estéis atentos a esto. La palabra de la cruz, la palabra de que Dios se utilizó de su Hijo, enviándole y encarnándole para morir en la cruz, para el mundo es una ridiculez. ¿Cómo puede ser que el Dios grande y todopoderoso pueda venir a un mundo de esa forma, hermanos? Tener ese tipo de vida y morir de esa manera. Pero Dios hizo esto para destruir la sabiduría de los sabios, acabamos de leer. Dios hizo esto para destruir la sabiduría de los sabios. ¿Por qué Pablo escribe esto a los corintios? Esto que acabamos de leer, el apóstol Pablo se lo escribe a los corintios. Pablo escribió esto a los corintios porque los corintios estaban cediendo al pensamiento del sistema que los rodeaba. La iglesia de Corintio era una iglesia muy influenciada por los griegos. Entonces para ellos el conocimiento era algo muy importante y símbolo de orgullo, ¿verdad? Era una iglesia caracterizada por la sensualidad, ¿verdad? Por el poder, por el gobierno, ¿verdad? Y todo esto generaba para ellos un sentimiento de felicidad o de plenitud engañoso. Por eso el apóstol Pablo les escribe todo esto. La plenitud no radica en el conocimiento, en el poder o en lo que podáis poseer. Por eso él basaba el éxito y la felicidad y la plenitud en el conocimiento, en el estatus y en el poder. Los corintios. Uno de los mayores problemas de la iglesia contemporánea es que muchos cristianos están cediendo, igual que los corintios, al sistema del mundo. ¿Y en qué estamos basando la felicidad? Muchas iglesias han cedido al sistema del mundo. Hemos sensualizado las iglesias, las hemos hipersensualizado. Estamos anestesiando a la gente con cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha escrito en la palabra para que la gente se sienta bien. Pero miren, el mensaje de Cristo real hace que la gente se sienta incómoda. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz te convence de pecado y te convence de que eres un mentiroso, te convence de que eres un orgulloso, te convence de que eres un celoso, te convence de que eres un egocéntrico, te convence de que eres un vanaglorioso. El mensaje de la cruz es incómodo realmente a los que abren su corazón y se humillan a escucharlo, porque al borracho le llama borracho, al drogadicto le llama drogadicto, pero a diferencia que el hombre, cuando la palabra y el mensaje de la cruz llega a la persona, lo que trata de hacerte es que crear en ti ese convencimiento de pecado para que vayas al arrepentimiento. El hombre saca tus trapos sucios para humillarte. Jesús te descubre para restaurarte. Por eso el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, porque la única manera de que tú cambies es llamar a las cosas por su nombre. Y Dios quiere en esta hora y en estos momentos darte esa vida plena que tanto estás buscando y deseando. Darte esa satisfacción por la cual lloras en las noches. ¿Cuántas lágrimas derramas fruto de la insatisfacción que sientes? Amén. ¿Cuántos suspiros? ¿Cuántos lamentos en la noche? ¿Cuántas noches de insomnio? ¿Cuántos paseos donde las lágrimas no cesan por tus mejillas fruto de la insatisfacción que sientes?
Pero hoy Jesús te dice, basta ya de buscar en fuentes equivocadas. Búscame a mí y hallarás la satisfacción que tanto deseas. El mensaje de la cruz es contradictorio, pero yo te invito a vivir una vida cruciforme. No vivas bajo el sistema de este mundo, porque tu sed aumentará. Sí. ¿Qué es lo que buscan los drogadictos cuando se drogan? Satisfacer la necesidad que tienen, la insatisfacción que sienten. Y fíjense, los que se han drogado saben bien cuál es esta experiencia. En el momento que te estás drogando y sientes esa satisfacción, en esos momentos estás, como se suele decir, en las nubes. Pero una vez que ese efecto pasa, la necesidad es aún más grande. Por eso uno empieza con el alcohol, luego va con los porros, después ya entramos en heroína, empezamos a fumar heroína o a pincharnos heroína. ¿Por qué? Porque la necesidad es más grande cada vez. Pero ¿cuándo vas a entender que no son los porros, que no es la heroína, que no es el alcohol, que no son las mujeres ni el sexo, que es Cristo? Que no es un buen trabajo laboral el que te va a generar la paz que necesitas, que es tenerle a Él. ¿A quién buscaré en los cielos si no es a ti? Es momento que analicemos. Yo voy a seguir con miren, yo voy a seguir con estos mensajes. Yo voy a seguir un par de semanas más quizás, porque todavía tengo varias cosas escritas. Y anoche me dio para escribir mucho, la verdad. Voy a seguir con estos mensajes. ¿Con qué intencionalidad? Lola, quiero ver una cara de alegría en tu rostro. Llevas 20 años en el Evangelio y quiero verte sonreír. Igual que te digo a ti, Lola, os digo a cada uno de vosotros. Hermanos, la Biblia dice llorar con el que llora, reír con el que ríe, pero nuestro gozo tiene que estar por encima de nuestra aflicción. Miran, que tu enfermedad no sea un atenuante para no estar gozosa. Que si tu situación legal no sea un impedimento para que estés gozoso. Descansa en Dios. ¿No crees en la soberanía de Dios? ¿No crees que Dios es soberano? ¿No crees que Él tiene el control de todas las cosas? Si tú crees que Él es soberano y que cualquier cosa, por mínima que sea, está al control, ¿por qué no ser feliz con Él? Busca la satisfacción en sus brazos, busca la satisfacción en sus caricias, busca la satisfacción en su palabra, en sus consejos. Mira, los consejos de mi madre no me sirvieron y mi madre, la pobre, trató de reconducirme tantas veces. Yo tengo, cada vez que cierro los ojos y pienso en mi madre, dicho sea de paso, felicitar a todas las madres, aunque creo que no hace falta un día para felicitarlas, ¿vale? Yo es que estoy en contra de todo ese sistema que se ha levantado el día de los enamorados, el día de las madres, el día del padre, el día del abuelo o el día del tatarabuelo. Porque es económico, ¿vale? A la madre se la honra todos los días. No un día con un ramo de flores, todos los días, ¿vale? Yo recuerdo a mi madre tirarse de los pelos, llorando para que yo cambiase. Y sus palabras no me convencieron ni urca. Me duraban 3 horas. En el momento que llegaba la noche, Samuel se transformaba. Sí, es verdad. Sí, bueno, tendrá su tiempo, Ángel. Pero cuando apareció él, hermanos, cuando él apareció en mi vida, no me hizo nada falta. Una palabra suya fue suficiente para transformar una vida. Buscas consejos en personas equivocadas, intentando satisfacer la necesidad de tu corazón. A veces buscas consejos
dependiendo de la persona para que te den un consejo a favor de lo que tú crees y sientes, porque no quieres que te lleven la contraria. Pero el que te quiere te dice la verdad. Y eso genera plenitud y felicidad, aunque duela lo primero. Amén. Una vida cruciforme como medio para la plenitud. Una vida cruciforme como medio para la felicidad. Es lo que voy a predicar. Es lo que voy a seguir transmitiendo. ¿Por qué? Porque quiero ver a jóvenes rebosando felicidad, que no necesitan de pornografía para sentirse felices. Quiero ver a madres felices que no necesitan de un buen trabajo laboral o un colchón económico para ser las mujeres que tienen que ser en sus hogares. Quiero ver esa cara de felicidad en los hombres que no necesitan absolutamente nada más que no sea Cristo para ser felices. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Qué tal si te pones en pie conmigo en estos momentos? Ahora os la muestro, hermana. Ayúdanos, Dios. ¿De qué fuente estás bebiendo? Cierra tus ojos y quiero que hagas un examen en tu vida ahora. Quiero que examines tu vida ahora. Que sigas examinándola, como te dije la semana pasada. ¿De dónde estás bebiendo para ser feliz? ¿A qué esperas? ¿A que tus hijos estén bien para ser felices? ¿A qué esperas? ¿A que la cartilla del banco esté bien repleta? ¿A qué esperas? ¿A encontrar un hombre que realmente te respete o te valore? ¿A qué esperas? ¿A tener una mujer conforme a las medidas que tienes en tu corazón o en tu mente? ¿A qué esperas para ser feliz? Cristo es la fuente de toda felicidad. Queremos adorarte a ti. Queremos honrarte a ti, Señor. Queremos darte gloria. Deja de sufrir innecesariamente buscando la felicidad en fuentes equivocadas. Hoy el Señor te lanza un mensaje. El camino a la plenitud es una vida cruciforme, una vida abnegada, una vida de sacrificio al yo, a la autosatisfacción personal, una vida dedicada a la honra y la glorificación del nombre de Dios, en la cual se encuentra toda la fuente de satisfacción humana que se pueda experimentar. No necesitas nuevas experiencias para sentirte satisfecho. Necesitas a Cristo para sentirte pleno. Por eso ven en esta hora a los pies de la cruz. Abraza ese símbolo de tortura que fue utilizado por nuestro amado Cristo para salvación y redención del hombre. Y haz de ese símbolo una forma de vida, para morir al mundo, los deseos y las pasiones, y con ello poder vivir a Cristo en ti. Es momento de que te enamores de Él, que dejes de ver con ojos de deseo lo que Dios rechaza y empieces a mirarle a Él con el deseo de tu corazón. Queremos adorarte a ti, Señor. Queremos exaltarte a ti. Honramos tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús.
Voy a rogar al pastor Miguel que ore al Señor. Te adoramos, Señor.